Como se los hemos anunciado en estas últimas horas, resultados de la encuesta de Inbamer, encuesta que hace para Noticias Caracol, contratada con Blue Radio, para medir intención de voto, para medir imágenes de los candidatos a la presidencia, pero también del presidente de la República. Entonces, la más reciente encuesta y tenemos la lectura y el análisis de estos resultados. Claro, Daniela, porque hay varios resultados que están sobre la mesa. Por ejemplo, la participación que eventualmente pueden tener los colombianos en las consultas y adicionalmente los resultados eventuales para primera y segunda vuelta, donde Iván Cepeda resulta ganado. Vamos de inmediato con este análisis desde Blue Radio. Hola Daniela, Nicolás, buenos días, bienvenidos para los televidentes de Noticias Caracol. Aquí estoy con Martín Orozco, que es el gerente de Inbamer, que es la firma encuestadora. Martín, buenos días. Buenos días, Néstor. Y me acompaña a mi derecha Juan Roberto Vargas, que es el director de Noticias Caracol. Les vamos a contar resultados. Estamos a 10 días de las elecciones, por supuesto hay una gran expectativa. Esta es una fotografía, Juan Roberto, que me parece que no vale la pena abandonar la expresión. Es la foto de cómo está hoy la intención de voto, no quiere decir que no pueda cambiar o que la foto no se mueva. Néstor, muy buenos días a usted, a los oyentes de Blue Radio, a los televidentes de Noticias Caracol. Eso que usted dice es clave porque siempre lo reiteramos, es una foto y también decíamos anoche, es una herramienta para campañas, para votantes, para medios, para todos, para entender en qué estamos a 10 días de estas elecciones. Que Martín hacía una salvedad antes de entrar en los datos y es que muchos de estos datos pueden cambiar. Estoy insistiendo en eso, Martín, porque es que aquí para consultas o inclusive para las elecciones presidenciales todavía hay un número muy grande de indecisos, sí, ¿verdad? Sí, así es, sobre todo para las consultas, las personas que manifiestan que van a salir a votar el 8 de marzo y que van a pedir el tarjetón, de esos que piden el tarjetón un 44% todavía no sabe por quién votar. Eso significa que ese 44% es un porcentaje más alto que incluso la consulta que hoy sale más votada con el 34%, que es la gran consulta por Colombia, punto 1. Y punto 2, Néstor, este trabajo de campo por cuenta de la nueva ley es mucho más grande. ¿Qué significa eso? Que los días que transcurren entre la primera encuesta y la última son más, porque fue del 11 de febrero al 22 de febrero y las votaciones van a ser el 8 de marzo. 2 de cada 3 personas que van a votar el 8 de marzo dicen que van a votar la consulta. Es decir, van a Congreso, pero 2 de cada 3, según la encuesta, sí, dicen que van a pedir el tarjetón. Esto lo que quiere decir, Martín, es que el número de votos por las consultas puede llegar a ser muy, muy grande. Es decir, podríamos tener consultas en total, suma de las consultas de la semana entrante, que es el primer round, son las primarias de las elecciones presidenciales. Podríamos estar hablando de 10, 11 millones de votos, ¿no? Sí, señor, dependiendo de si ese 44% que hoy no sabe por quién votar, sí termina saliendo a las urnas, porque si llega el 8 de marzo y no saben por quién votar, posiblemente no pidan el tarjetón o lo pidan y no lo marquen. Cualquier cosa puede pasar con ese 44%. Y otra cosa, Néstor, que decía bien Juan Roberto, es que esta es una herramienta y que van a hacer las campañas a partir de hoy. Utilizar estos datos para moverse y tratar de superar al otro, que es lo natural pues dentro de una campaña y una carrera política. Y bien, para corroborar eso que está planteando Martín, podemos ver ese primer resultado. Primer gráfico, ¿no? Claro, yo creo que vale la pena que entremos en materia, Juan Roberto. ¿Cuál es la posibilidad de que usted vote en estas elecciones? Los resultados son los siguientes, como lo muestra el gráfico. Definitivamente sí va a votar 46% de los electores. Martín, aquí una precisión. Sí, el censo electoral hoy en Colombia es más o menos de 41 millones de votantes, un poquito más, 41.200.000, según cifra de la registraduría. Si vota el 46%, ahí viene la cifra, quiere decir, solamente suponiendo que votan los que dicen sí voy a votar, estamos hablando de 19, 20 millones de votos. Sí, señor. Así es. Y de ese 20% que se ve en el gráfico, que dicen que probablemente sí votarán, es lo que podría llevar la votación a un 50, un 55%, porque el que dice probablemente, como dice la palabra, perdón la redundancia, algunos salen, otros no. Sí, y ahí está más o menos el histórico de votación en Colombia, que es alrededor del 50 y pico la por mitad ciento. del censo. Sí, de todas formas, un poquito más de la mitad. Entonces, para seguir con el gráfico, si vota el 46%, probablemente sí votaría el 20.1%, no sabe, y aquí comienza el número de indecisos, no sabe si votará o no
15%, el 6.6% dice que no va a votar y definitivamente, concluyentemente, 11.3% no vota. Sí, señor. Históricamente, Néstor, nosotros llevamos 55 años haciendo estos trabajos. La cifra que termina pareciéndose a la votación real es una cifra que está entre el definitivamente sí votará y el probablemente sí votará. Sí, ahí está el 50 y pico %. Exacto. Entramos en materia, Juan Roberto. Sí, señor. Porque siguiente gráfico, ya metidos en el tema de las consultas. Claro, porque ya mirando el anterior gráfico, y esto atiende a lo que decía Ricardo, ya de esas personas que dicen que van a votar, el 62.6% dicen que van a pedir el tarjetón. Recordemos que no solamente lo van a pedir, los jurados en la mesa de votación van a informar que hay un tarjetón de consultas. Ese 62.6% de los que dicen que van a votar lo van a pedir. El 37.4% dicen que no. Martín, esto quiere decir 62% va a pedir el tarjetón, que ahí es donde creo que de pronto los votos de las consultas van a ser muy altos. La gente sabe que son las primarias para las elecciones presidenciales, es decir, la semana entrante son las parlamentarias, por supuesto, pero las consultas se volvieron una especie de primarias, que es una figura relativamente nueva en la política colombiana. Así es, sí, Néstor, como le decía anteriormente, ese número de votos que se sumen en todas las consultas dependerá mucho de ese 44% que dice que no sabe por quién va a votar y que hace parte del 62% que dice que va a pedir el tarjetón. Eso. 62% de la gente que va a votar le va a decir al jurado de votación, deme el tarjetón, sí, ¿cierto? O lo va a recibir, sí. De ese 62%... El 44% no sabe por quién votar. De ese 62%, casi la mitad no sabe todavía por quién va a votar. 44%, para ser exacto. Sí. 4 de cada 10, pues por ponerle un número más fácil para los oyentes, no sabe por quién va a votar. Entonces, ¿ahí qué puede pasar? O que se deciden por alguien de cada una de las 3 consultas, o que finalmente no terminan marcando o recibiendo el tarjetón. Ya les voy a contar cómo salen, cómo es la intención de voto para las consultas. Hay un tema interesante, Néstor, y todo es derivado del diseño del tarjetón, que es que se puede estar planteando como una especie de única tarjeta, que es, por ejemplo, como lo están planteando algunas campañas, que es hay 17 candidatos, vote por alguno de ellos, sin hacer la distinción de entre las consultas, y eso puede ser definitivo a la hora de los resultados. Sí, para estos efectos, Martín, una aclaración, usted que es el encuestador, ¿cómo eligió la gente en qué consulta o qué candidato de la consulta iba a votar? En la encuesta, el encuestador llevaba el tarjetón original físico. Que es más o menos, no sé si... Ese es el exactamente... De pronto no se ve ahí. No sé. No sé. Este es un poquito chiquito, ¿no? Es de bolsillo. Ese lo mostramos anoche y la claridad, Néstor, que decíamos, no va a ser así de grande, sí, ¿no? El que le van a ver en el... Pero para describirle a los oyentes... El que ustedes mostraron es como este, pero, es el original, pero más pequeño. Sí, más pequeño, claro. Y esto es porque a un amigo mío que se llama Juan Roberto Vargas le dio por hacer el facsímil más o menos. Es que en televisión nos toca hacerlo más grande. Cartulina. Claro, para que se vea. Cartulina, lo plastificamos. Medio pliego. Esto es lo que ustedes le entregaban a cada uno de los encuestados. Sí. Que es el tarjetón oficial de la registraduría. Que es el tarjetón oficial. Y la gente decía, a mí me gusta fulanito de tal, me gusta esta cara. Sí, y en el tarjetón está muy claro, marque una sola opción en esta tarjeta. Están los nombres de cada una de las 3 consultas, y están los candidatos, pero las personas, tal cual dice el tarjetón, solo marcaban un candidato. Solo marcaban un candidato. Pero este resultado, Néstor, indica que los candidatos que decidieron participar en las consultas acertaron, porque que 2 de cada 3 colombianos digan, yo voy, pues de los que votan, voy a pedir el tarjetón, voy a participar, pues le abre la posibilidad de que esas consultas recojan alrededor de 9 millones de votos por lo menos. Hay que hacer una claridad, Néstor, bien importante de ese 44% que dice no sabe, y que desafortunadamente por la ley no se pueden desagregar los datos, pero yo sí les puedo decir que hay muchas más personas que no saben que son de izquierda. Probablemente lo que ocurre es que están perdidos porque como su candidato principal, que es Iván Cepeda, no está en el tarjetón, de pronto algunos de esos 44% no van a terminar. No, y súmele que el presidente Petro dijo que no se participe en esa consulta. Claro, si obedece la instrucción del pacto histórico y del presidente Petro, pues una parte importante de esa masa no votaría. Sí, exacto. En la consulta, quiero decir. Usted ve, Martín, como encuestador, una relación entre la ausencia del presidente Petro,
que ha dicho no nos metemos ahí, al no sé por quién voy a votar? Sí, hay una relación de una parte de ese no sabe, no de toda completa, pero sí de una gran parte. Ok. Primer resultado, atención, aquí está, resultados por las encuestas, que es muy importante porque dicho que el 62% de los votantes va a participar en las consultas van a ser votadas según esta encuesta de la siguiente manera. La gran consulta, nos devolvimos, vamos para el otro. Eso. Es. ¿Por cuál de los siguientes participantes? Y entonces van a votar, la consulta más votada va a ser la gran consulta por Colombia. Ideológicamente, Juan Roberto, esta es la consulta de la centroderecha. De la centroderecha, así es. Esta es la de Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y compañía. Y eso le iba a decir yo, la que más candidatos tiene. Esa aclaración es importante, la de los 9. Son 9 candidatos, claro. 34.3% a votos sobre el ejercicio que estoy proponiéndoles, Martín, de que vamos a tener más o menos 20 millones de votos, más o menos. En las consultas. No, ¿O en total? No, en total. Las consultas unos 10, casi 11. En las elecciones yo creo, en la consulta yo creo que vamos a estar en 11 millones. Sí. Que la gran consulta por Colombia tenga un poquito más de la tercera parte, 34.3% de intención de voto, quiere decir esa consulta puede ser de 6, 7 millones. ¿Pero se descuentan antes los indecisos, Martín? No, ahí ya están dentro de del 100%. Sí, entonces sería 6 millones 34 de votos. O sea, 34 más 3 más 9 más 44. Entre 6 y 7 millones de votos, más o menos, Martín. Si usted dice que 11 millones, Néstor, daría menos, daría alrededor de 4. Pero si esas votaciones serían... No, porque es el 34% del total de los votos, no de los que participan en las consultas. Pero que piden el tarjetón. Entonces ojo con esa aclaración. Es de los que piden el tarjetón. O sea, está el 55, 20 millones de personas, ¿cierto? Sí. El 62% pide el tarjetón. Sí. Y de ese 62, el 34 sería de la gran consulta. Eso da más entonces, o menos... Estamos hablando de 4 a 5 millones. 4 a 5 millones. Correcto. El 13% dice que va a votar en la consulta de las soluciones. Esta es la consulta de Claudia López y Leonardo. Leonardo Huerta. Toche con Guayabo Maduro. Que gana, por supuesto, hágame el favor, que gana Claudia López, por supuesto. Pero va a superar el 1.000.000 de votos, ¿no? Sí. 13% de 11 millones de votos, Martín, quiere decir Claudia López, según en esta encuesta. Estaría alrededor de consulta, 1,5 millones, algo así. Y la tercera consulta, la menos votada, pero no menos importante, es la consulta por la vida, que era en teoría de la izquierda. Sí. Que terminó convertida en la consulta de Roy. En la que no pudo participar Iván Cepeda porque ya había participado en la de octubre. Y en la que sí pudo participar a última hora. Y esa consulta tendría 8.9% de la intención de voto. Alrededor de 1.100.000, 1.200.000. Eso es más o menos lo que nos da multiplicando esos porcentajes. A mí me da un poquito menos. Vamos a suponer que está en un 1.000.000 de Póngale votos. un poquito algo más de millón. Pero el no sabe, no responde, me parece que es muy alto. ¿Por qué, Martín? 43% de la gente no sabe por quién va a votar en la consulta. Néstor, al igual que en las elecciones para Senado y Cámara, las personas se informan muy al final, muy cerca de la elección. Y como estas consultas, como usted bien dijo, son un mecanismo relativamente nuevo en Colombia, y es la primera vez que tenemos una consulta con 9 candidatos, más otras 2 consultas, una con 5 y una con 2, es natural que haya mucha gente que todavía no está tan informada de por qué. Claro, porque hay señales muy equívocas. Es decir, el presidente dice que no hay que votar, De la Espriella dice que no hay que votar, el Partido Liberal dice que no hay que votar, el Partido Conservador dice que no hay que votar, Cambio Radical dice que no hay que votar. Entonces la gente... Yo creo que el resultado lógico es este. Pero es cierto eso, Aurelio, pero la gente no le hace caso a lo que diga el jefe. No le hace caso, pero tampoco sabe por cuál. La gente. Claro. Sí, hay una zona gris. Ese no voten que da la orden el zona presidente gris. Petro, o que da la orden el expresidente Gaviria, o que da la orden el Partido Conservador, o Cambio Radical, eso es para que las estructuras no apoyen a fulanito de tal. Yo creo que los votantes a estas alturas no están en plan me da la impresión de obedecer instrucciones como esta. La gente hará lo que quiera.
sí es probable, como decía Martín antes, que un porcentaje alto de ese 43% termine no participando en la consulta, porque se encuentra que eventualmente el candidato que tiene en la cabeza para que quiere que sea presidente no está participando en esa consulta. Pero entonces uno dejaría, digamos, un porcentaje de aproximadamente el 20-25% que van a decidir las consultas, porque pues son un porcentaje muy alto. Esos sí van a pedir la tarjeta, van a escoger una de las 16 fotos y van a terminar resolviendo ellos quién es el ganador de esa consulta el 8 de marzo. 16 porque fotos. Se está volviendo una sola consulta, Néstor, que es, bueno, una sola porque insisto, es un papel, un tarjetón. Un solo papel y entonces al final, pues cada uno de los candidatos va a poder compararse con los otros 16. Sí. Yo sé que estamos aquí en televisión, pero es importante explicar de dónde sale el 34, el 13 y el 8-9. A ver, Martín, como decían Héctor, es un solo tarjetón. La gente solo marca una opción. Esa es la como ya intención de voto 3489, es la intención de voto en las consultas. En las consultas. Entonces, para llegar, por ejemplo, al 34-3, como la gente marcó solo una opción en el tarjetón, ese 34 es la suma de los porcentajes que en esa única opción que marcó la persona en el tarjetón da para los participantes de la gran consulta y así sucesivamente. Vale. Hecha esa aclaración, son las 7 de la mañana, 20 minutos. Resultados de las consultas. Rápidamente, yo hice aquí un resumen para todos nuestros oyentes y televidentes, Néstor. 10 millones van a pedir el tarjetón, 10 millones a la baja. 4.390.000 no saben todavía por quién votar. 3.430.000 van a votar en la gran consulta, 1.300.000 en la de Claudia y 830.000 en la de Roy. Aproximadamente. Esto es suponiendo. Esta es regla de tres, suponiendo que hay 10 millones de votos. Por las consultas, yo creo que va a haber un poquito más. Sí, y súmele, Néstor, una cosa. Hace 4 años, esta misma Pero está foto, bien el ejercicio de 10 para redondear una cifra. Y solo un dato chiquito para redondear. Mirando los históricos con Martín anoche, era menos la gente que hace 4 años iba a pedir el tarjetón. Daba un poquito más del 57%. Es decir, hace 4 años. Hace 4 años estábamos viendo la misma foto. O sea que las consultas se han vuelto. Claro, Martín, claro. Desde el punto de vista estadístico, que es lo suyo, las consultas son un éxito político. Sí, el tema es que hoy, a diferencia de las consultas de periodos anteriores, hay más indecisos que antes. No había tantos hace 4 años. Exactamente. Pero es que hace 4 años estaba un señor llamado Gustavo Petro en el tarjetón. Claro, ¿no? Los indecisos no daban ni la mitad. Y los partidos políticos estaban subidos a la otra consulta. Ese es un buen dato. Sí. Ahora resultados, Juan Roberto, de las consultas para ponerle cara y sello a este tema de cómo son las consultas. Sí, señor. Este gráfico que ustedes ven es de la gran consulta por Colombia. La que obtuvo la mayor intención de votos según los esa encuesta. Resultados en orden son los siguientes. Primer lugar, la consulta de la centro derecha la ganaría Paloma Valencia con el 41.6%, que es una cifra realmente sorprendente, porque Paloma va a ganarle de lejos a sus otros 8 compañeros de equipo. Paloma Valencia 41.6, Juan Manuel Galán 12.2, Juan Daniel Oviedo 10.4, Vicky Dávila 10.4. Lo oí explicando anoche a usted en televisión. Si ambos tienen 10.4, ¿por qué sale primero Juan Daniel Oviedo que Vicky Dávila? Por decimales, Néstor, porque en el gráfico solo hay un decimal, pero cuando uno lo calcula con dos decimales da un poquitico más Juan Daniel Oviedo. Ok. En quinto lugar, Juan Carlos Pinzón con el 8.4, Enrique Peñalosa con el 6.2, Aníbal Gaviria 4.8, Mauricio Cárdenas 3.6, David Luna, al final de estos 9 candidatos, 2.4%. Aquí Paloma Valencia gana bien, lejos y sólida, de momento. Pues la única sorpresa sería que alguno coja a todos los que no saben, pero eso yo no creo que sea muy posible. No, pero además es la única que tiene maquinaria, tiene partido. Creo que es un poco predecible ese resultado en esta consulta. Pero como aquí en esta encuesta no se mide, Luis Ernesto, la maquinaria, es posible que los votos del Centro Democrático, como Uribe le está haciendo campaña a Paloma. Es que ese es el factor más importante. Están recorriendo los grandes electores
los grandes electores de esta campaña 2026 son Gustavo Petro, como lo veremos más adelante, y Álvaro Uribe. Y todavía no era claro quién era la candidata de Álvaro Uribe, sino hasta que Paloma ganó la encuesta. En ese momento marcaba el 1%. Apenas gana la encuesta del Centro Democrático y tiene a Álvaro Uribe como su jefe de debate en todas las tarimas, pues la vemos cómo pasa de un porcentaje mucho menor, como pasó en el 2018 con Iván Duque, a superar el 10, 15%. Y ahora, por supuesto, arrasa en la consulta contra sus compañeros, no solo porque tiene candidatos a la Cámara y al Senado en todo el país, sino por ese apoyo incondicional del expresidente Martín, Álvaro. si le ponemos número a este 41.6%, Álvaro, discúlpeme, a este 41.6% de Paloma Valencia, le voy a hacer las siguientes cuentas. Sí, señor. Si la consulta por Colombia va a meter más o menos 4 millones de votos, más o menos, quiere decir 4 por 4, 16, Paloma Valencia va a estar más o menos alrededor de 1.600.000, 1.700.000. Va a arrimar a 2, de pronto arrima a 2. Arrimando a 2, correcto, para redondearlo. Yo también creo que estamos de acuerdo hasta ahí. Así es. Dependemos pues de la base que finalmente salga, pero según las cuentas que han hecho aquí, sí. Y dice algo la encuesta, Martín, de que los compañeros de Paloma Valencia se pueden trabajar como una sumatoria para la primera vuelta, que uno después coge a todos estos, los suma y se los endosa a Paloma Valencia. No, eso no funciona así, Néstor, porque depende mucho de la ideología de las personas que hayan dicho que quieren votar por uno u otro candidato. No depende... Ese es el tema clave de las consultas, Néstor, porque si no suman, ¿qué va a pasar? La pregunta es si las consultas van a cambiar a fondo la carrera presidencial. Y si Paloma Valencia se queda básicamente con sus votos y un poquito más, pero no reúne todos, pues no. Como vamos a ver adelante, los dos candidatos que no van a consultas siguen cómodos. Entonces, por más que saquen muchos millones de votos, es posible que las consultas no cambien la carrera presidencial. Pero yo no podría suponer, Martín, que una persona que vota en la consulta, voy a decir algo por Vicky o Mauricio Cárdenas, sí. ¿De acuerdo? Sí. Eso es 3.6%. Sí. O Juan Carlos Pinzón, que ha tenido alguna relación con el Centro Democrático, 8.4%. Ahí hay 11, 12 puntos porcentuales. Yo no podría suponer que los votantes de estas personas van a la primera vuelta y votan por Paloma Valencia. Depende de muchas cosas. Una de ellas es lo que salga a decir a los 8 que no ganen. Y otra es si una persona le parece muy bueno Pinzón, pero por ejemplo le parece mejor a Abelardo que Paloma. Ah, ok. Entonces, no hay disciplina para perros. Ni hay obligación. Hay un salpicón de decisiones que lo mismo puede pasar en cualquier partido. Hay gente que de pronto va a votar. Obligación, pero de los candidatos. Héctor, eso es distinto. Héctor, digo, en cualquiera de las consultas puede pasar esto. Gente que votó por Leonardo en la consulta de Claudia, después no vota por Claudia, sino vota por Fajardo. Por cualquiera. Sí, puede votar por cualquiera. O por cualquiera. Sí, eso seguramente va a pasar porque pues en Colombia además la gente está muy desatada de organizaciones y de partidos políticos y entonces literalmente vota por el que quiera. Por eso esa idea de que no hay 3 consultas, sino una sola con 16 candidatos, es todavía más fuerte, porque el que vota por Oviedo podría eventualmente votar por Claudia López o por el que gane en la otra consulta, en la de Roy Quintero. Se la valgo. 7 de la mañana, 27 minutos. Por eso, Néstor, he escuchado mucho aquí pues a ustedes cuando los oigo en las mañanas que en realidad la elección arranca el 9 de marzo. Así es. Porque todo esto se va a recomponer dependiendo de quiénes ganen, dependiendo de lo que los que perdieron digan, dependiendo de muchas cosas, y será muy importante una encuesta que haya posterior a las consultas. Para utilizar un lenguaje de los jugadores de cartas, esta es la primera mano. Exactamente. Pero en la primera mano no se define cómo marcha la noche. El caso de Paloma es el caso de cómo una catapulta es la consulta. Fíjese usted que Paloma venía tradicionalmente en el 1% y ahora va para el 10%. Sí, que eso lo veremos ahora en el escenario general. Ese es un punto importante. Siguiente consulta, Juan Roberto. Sí, señor, la consulta de las soluciones, la de Claudia López y Leonardo Huerta. Ahí el resultado, pues Claudia López 92.9, 93%.
versus 7.1 de Leonardo Huerta. Esto pues cantado. Sin sorpresas. No, pues pelea de Toche con Guayaba Maduro. Pero sabe que me parece, si le he oído a usted lo de Toche con Guayaba Maduro. Pero no marca mal Huerta. Me preguntaron mis hijos anoche. Pero el Toche y la Guayaba de acuerdo. ¿Por qué Juan Roberto dice que es lo de Toche con Guayaba Maduro? Sí, eso es dicho de mi abuela. Es que estamos... Sí, eso es dicho de las abuelitas. Explicar los dichos de nombre. No, pero mire que este resultado, yo no sé si tal vez fue Aurelio el que dijo que este tarjetón es de 16... 15. Héctor. A Huerta le va muchísimo mejor que a muchos de la anterior consulta. Sí. O sea, si uno lo mira en porcentaje. Porque en votos son 70.000. No, seguramente es distinto, yo pero creo no que le va mal. Don Leonardo Huerta, a quien yo no tengo el gusto uno de los ganadores, ¿no? No, pues es que me parece que le quité 7.1% a Claudia López. No, eso ya que es un mérito gigante. Lo consiguió en el departamento. Y a 8.000 pesos el voto. Usted habla de la reposición. Pero ellos no se van, ellos tienen que justificar unos gastos de campaña, Aurelio. Sí, eso no es que se vayan a embolsillar la plata. No creo que ningún candidato se meta ahí. Sirve para la campaña. 7 de la mañana, 29 minutos de esta consulta, Martín, ¿qué hay por decir, salvo que Claudia López le sirvió? ¿Es buena la jugada política de Claudia López? Sí, es un relanzamiento de Claudia, porque ya lo vamos a ver ahora en los escenarios de primera vuelta y ahí queda claro pues que la consulta como estrategia política le ayudó. Sí. Acuérdese que hasta último minuto Claudia estuvo pedaleando esa consulta, buscando, invitando a Fajardo, consigue a este señor. Armitage también. Y a Armitage, sí señor. Yo creo que, como bien lo dice Martín, lo veremos más adelante, digamos que aparece ya en el radar y eso para ella es un gran mérito. Participar en la consulta ya le está saliendo claro. Bien. Última consulta. De las 3 ya les contamos, en una gana Paloma, en la otra gana Claudia López, y en la consulta de la izquierda, que yo no sé si esto realmente sea de izquierda, se llama Frente por la Vida. Le han puesto 3 nombres diferentes. Esta era la consulta de Petro, del petrismo, era Frente la consulta... Amplio. Arrancó siendo de Petro y terminó siendo de Quintero, a juzgar por los resultados. Bueno, aquí están los resultados. Atención, para mi gusto este es el resultado más sorprendente. Gana la consulta, se la va a ganar, ya usted me explica por qué, Martín, Daniel Quintero, que triplica a Roy Barreras, y no es poquito. Daniel Quintero saca 68.1% de intención de voto para esta consulta. Roy Barreras, el senador ex senador Roy Barreras, 23%. Edison Lucio Torres, este es don Lucio Torres, 4.2%. Marta Viviana Bernal, 2.7%. Y Héctor Elías Pineda, 2.0%. ¿Por qué le gana Daniel Quintero al popular Roy? Bueno, entonces, Néstor, lo primero es que las encuestas es puro voto de opinión, pues intención de voto de opinión, de opinión. Aquí en una encuesta usted no tiene cómo medir maquinarias. Entonces, en la opinión, Quintero está pues triplicando, como usted bien dijo, a Roy. De ese 44% que ya dijimos que no sabe por quién va a votar en las consultas, yo no tengo cómo decirles si las maquinarias los van a mover o no, y si Roy va a poder tener un porcentaje mayor. Pero a juzgar por la opinión, es una sorpresa, como usted bien dijo. Pero este resultado se parece a las encuestas por la época de octubre, cuando iba a haber una consulta solo de la izquierda, iba a participar, o participó, digamos, infructuosamente Daniel Quintero. Ahí también le iba muy bien en las encuestas y superaba a Roy Barreras. Evidentemente él recoge más voto de opinión, pero pues tiene que sumársele, como lo dice Martín, el voto de maquinaria que trae el candidato Roy Barreras. ¿De pronto tiene que ver con el nivel de reconocimiento o con el nivel de desprestigio o con el favorable? Martín, aquí, ¿por qué? Es que yo no sé o cuál con el está. nivel de rechazo, Néstor. Es que no sé. Roy Barreras, él convoca la consulta y queda de segundo. Voy a plantearlo. En las cuentas que ustedes están haciendo, Néstor. Voy a plantearlo en voz alta. ¿Cuál tiene un negativo, quiere decir un desprestigio más grande entre los dos? Daniel Quintero, que está acusado de muchos delitos de corrupción, o Roy Barreras, que ha paseado por toda la política en Colombia, exactamente, el Roy muy Barreras. camaleón. Entre los votantes, mire, a Roy Barreras lo conoce el 52%. De ese 52% tiene un 34% desfavorable y un 12% favorable. Es decir, su desfavorable casi que triplica el favorable. Néstor, parece que la gente castiga más el voltearepismo que cualquier otra cosa. Daniel Quintero está muy equilibrado entre el favorable y el desfavorable. Y en el caso de Daniel Quintero tiene un 19 favorable y un 20 desfavorable.
No se ha logrado desprestigiar del todo. Pero eso que dice Juan Roberto es muy importante, el volterepismo, que es, digamos, la lealtad que los candidatos muestran, o mejor, la deslealtad, es una cosa que siempre se ha castigado mucho en Colombia. La gente que una vez está con uno y después con el otro y tal, en Colombia históricamente se ha castigado mucho. Pero mire, iba a decir, Néstor, que convertido en votos esos porcentajes, ustedes dijeron que aproximadamente 800.000, póngale serían los votantes. Eso quiere decir que Quintero sacaría 650.000 votos, sí, y Roy Barreras alrededor de 200.000. Es probable, yo diría que casi seguro, que con la organización de maquinaria política que tiene Roy Barreras logre superar de lejos ese número, porque él, a diferencia de Quintero, tiene pues en prácticamente todos los departamentos candidatos a la Cámara y al Senado de la República que lo están apoyando, y eso le va a ayudar Usted mucho. tiene razón, Martín, sobre eso la encuesta no tiene cómo medir los apoyos de las maquinarias. No tiene cómo. Y es muy posible, voy a decirlo con sinceridad, que la encuesta se equivoque midiendo a Roy. Sí, claro. Porque Roy tiene, y es muy hábil en eso, se ha hecho a unas estructuras políticas. Me dicen, por ejemplo, los Torres en el departamento del Atlántico. Hay grupos políticos en La Guajira, en el Valle del Cauca, Santander, que están trabajándole a Roy. Wilmer Carrillo, el norte de Santander. Sí, correcto, pero hay una cosa, Néstor, que es importante. Si esta consulta, según los números que tenemos en este momento, no va a lograr más del 1,5%, 1,5 millones, perdón, que sacó Cepeda en su consulta. Entonces, la consulta del Roy queda un poco infructuosa porque no va a tener cómo reclamar. Ese es el punto central. ¿Sabe cuál es la paradoja, Juan Roberto? Que quien más ha impulsado esta consulta es Roy Barreras. No, es que es lo que decía, el que la convoca queda segundo. Peleó con el presidente Petro por cuenta de la consulta. Se distanció de toda la izquierda. De Iván Cepeda. La pelea con Iván Cepeda es durísima. De pronto, Quintero entró a última hora. Recuerde usted que estuvo a punto de no entrar en esa consulta. Él estaba por fuera, estaba inhabilitado. De pronto, si a Roy le va así de mal, de pronto esto me parece que tiene sabor a entierro político de don Roy Barreras. Sí, Néstor, pero esa paradoja, si le va así de mal. Esa paradoja, Néstor, esa paradoja de que los promotores de la consulta les va mal, pasa también en la gran consulta, ¿no? Los grandes promotores de esa consulta, los que le pedalearon todo el tiempo, fueron David Luna y Mauricio Cárdenas, y van de último de intención de voto entre los 9. Bueno, la excepción sería Juan Daniel Oviedo, porque él estuvo desde el comienzo y fíjese que alcanza el 10% de la intención de voto. Que es importante también. Mire, es que va a haber, este tema lo veremos ya después con los resultados, Héctor, va a haber perdedores rotundos y perdedores que quedan vivos. Relativos. No, perdedores que se entierran. Y perdedores que de pronto quedan vivos según los resultados. Sí. En política eso siempre es difícil matar, desechar gente. Con esa foto, mire usted ver perdedores ya tan antes, no sé. Néstor, mire, le hablo de un tema técnico para la explicación que estábamos hablando. Una muestra busca representar un universo. En este caso, el universo son las personas mayores de 18 años, pero esta muestra no tiene cómo representar el universo de las maquinarias. Entonces, de ahí la explicación. Entonces, el 8 de marzo, ¿qué va a pasar? Mucha gente pregunta, bueno, ¿y por quién es que hay que votar? ¿A usted le ha pasado? Me ha pasado, en su familia y en general. Entonces, muchas personas, a mí me dijeron que hay que votar por este candidato al Senado y por Roy Barreras, por ejemplo. Entonces, eso no es capaz de medirlo la encuesta, para que hablemos claramente de cuál es la capacidad de una encuesta y cuál no. Chuleado, Juan Roberto, el tema de las encuestas. Claro, de las consultas. Perdón, el tema...